Bienvenidos, mis estimados estudiantes, a nuestra segunda sesión, que corresponde en este caso a zona extranuclear, configuración electrónica. En cuanto a lo que es la capacidad general, como ya es conocimiento de ustedes, la encuentran en su sílabo. Simplemente es bueno siempre tenerla presente, hacia dónde apuntamos, qué es lo que queremos obtener. Lo que sí, para esta sesión, lo que buscamos es qué cosa van a aprender ustedes en esta sesión. Por eso planteamos siempre los aprendizajes esperados, ¿no? Siempre que se inicie una sesión de clase, hay un recordar. El estudiante tiene conocimientos previos y es bueno tener en cuenta esos conocimientos para de acuerdo a ello poder hacer el desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, estamos planteando una imagen que corresponde a un lápiz y hay preguntas que se está formulando para que ustedes puedan resolver. Luego, ya en su momento oportuno, veremos sus respuestas y haremos la retroalimentación correspondiente. De igual manera, se está planteando una tabla periódica con diferentes imágenes, hay un video y hay preguntas que se están formulando. Algo que sí es bueno que ustedes siempre tengan en cuenta. En algunos casos resulta interesante conocer cómo se ha dado la evolución histórica, ¿no?, de ciertas cosas que suceden. En este caso nos interesa a nosotros conocer la evolución histórica de los modelos atómicos. ¿Cómo es que actualmente se representa un modelo atómico? Entonces podemos visualizar, ¿no?, desde su inicio a la fecha. Como estamos hablando de el átomo, entonces lo primero que nosotros nos preguntamos, ¿qué es el átomo? Es una primera pregunta que nosotros debemos de tener en claro. Lo recomendable sería siempre definir, ¿no?, a partir de sus partes. O sea, por ejemplo, en el caso del átomo, yo tengo la letra A, que significa sin, y tomo significa división. Entonces, si yo quiero a partir de esas definiciones, ¿no?, armar, ¿cuál es la definición de átomo? Diga, sin división. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que son unidades más pequeñas de un elemento que se pueden combinar con otros elementos. Y que los átomos, ¿no?, están conformados por partículas subatómicas. Ojo, solamente estamos mencionando 3 partículas, que no son las únicas. Estamos hablando de protones, estamos hablando de neutrones y estamos hablando de electrones. Es interesante conocer la estructura del átomo actual. ¿Cómo es que está conformado? Si nosotros visualizamos la figura, vemos un núcleo, ¿no? Ese núcleo, ¿qué contiene? Contiene a los protones, carga positiva, los neutrones, carga neutra, y alrededor de él observamos una nube electrónica. ¿Qué se encuentra en la nube electrónica? Los electrones con carga negativa. En el cuadro que observamos a continuación, se pueden ver las características de las partículas subatómicas, ¿no? Está su masa, está su, en gramos, está su masa en unidad de masa atómica, está su carga que está expresada en coulombs y está también su carga unitaria. Vuelvo a reiterar, solamente estamos estudiando las 3 partículas subatómicas fundamentales, que son protones, electrones y neutrones. Ahora, cuando yo hablo de un átomo que no presenta carga, se va a cumplir la siguiente relación. Número de protones igual al número de electrones igual al número atómico. Fácil de recordar, porque si yo junto esas 3 letras, tengo el nombre de PES. Protones, electrones, número atómico. Siempre que hablemos de átomos, para poderlos identificar, ¿no?, estos átomos son los llamados los núclidos, ¿no? Tienen una simbología, y si ustedes observan, la X está representando al símbolo del elemento químico, y tiene la letra Z, la A, la C y la N. Cada uno de ellos tiene un significado. Tengo la A significa el número de masa, la Z el número atómico, N el número de neutrones.
Luego tenemos la definición, ¿qué entendemos por número atómico? Este número atómico fue determinado por Moseley, ¿no? Y nos va a señalar el número de protones que presenta un átomo. Si yo tengo un átomo neutro o este átomo está ionizado, es decir, tiene carga, siempre se va a cumplir que el número atómico es igual al número de protones. El número másico, que es la otra definición importante que hay que tener en cuenta, indica el total de nucleones. ¿Cómo es que yo voy a determinar el total de nucleones? A partir de la suma de protones más neutrones. Pero yo sé que el número de protones es equivalente al número atómico. Entonces, puedo determinar el número másico a partir de número atómico más número de neutrones. La notación atómica de un átomo neutro, como ya hemos indicado, ¿cierto? Entonces, encontramos su número de masa, protones más neutrones. Hemos indicado que el número atómico me determina el número de protones, ¿no? Y podemos ver que en la parte inferior algunos ejemplos que corresponden al aluminio y al potasio. A continuación tenemos un cuadro donde lo que acabamos de ver ustedes puedan completar. ¿Con qué vamos a completar? Con el número de masa, el número atómico, número de neutrones, número de protones, número de electrones. Se está dando los elementos sodio, hierro, bromo, uranio y para cada uno de ellos se está señalando su número másico, su número atómico. Tenemos un ejemplo de aplicación de lo que ya hemos definido. Dice, un átomo neutro tiene una masa atómica de 108 y su número de neutrones es 14 unidades más que el número de electrones. Y me piden determinar su carga nuclear. ¿Cómo hacemos en este caso? Nos vamos a la parte de darle una solución. Observe que estamos partiendo de la simbología. Tenemos nosotros X, que es el elemento que no lo conozco, tiene sus parámetros que le permite identificarlo, tiene Z, A, C y N. Hemos dicho que por definición el número de masa es igual al número atómico más número de neutrones y que además en un átomo neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones y este es igual a el número atómico. Entonces, si el problema me dice que A es 108, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que el número de neutrones, ¿sí? Por dato de problema, ¿qué es lo que me dice? Que es equivalente, ¿no? Es equivalente a el número atómico, ¿cierto? Más 14. Si nosotros reemplazamos en la fórmula, ¿no? Si reemplazamos en la fórmula, en vez de A, voy a colocar 108, ¿cierto? En vez de Z, lo dejo tal como está, no sufre ninguna modificación. Y en vez de neutrones, lo que voy a agregar es su equivalente. Dice que contiene 14 electrones más que el número atómico, Z más 14. Y como ven ustedes, lo que estamos planteando es una ecuación de primer grado, ¿no? Con una sola variable. Si ordenamos los datos, vamos a tener que 2z es igual a 108 menos, ¿no? menos 14, y de esto voy a llegar que z va a ser igual a 47. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos las alternativas que tenemos ahí planteadas, ¿qué diríamos nosotros? Que nuestra respuesta corresponde a la letra A, que es 47. Entonces, de esa manera, aplicando la fórmula que hemos definido anteriormente, podemos resolver ese problema. Otra de las cosas que es porque nos vamos a encontrar más adelante, con elementos químicos,
¿no? Que sus átomos tienen carga. Y cuando tienen carga, nosotros lo denominamos iones. Y estos iones se generan por la pérdida o ganancia de electrones. Entonces, vamos a encontrar, algunos autores no hacen la diferenciación de estos iones cuando tienen carga positiva o negativa, sino en forma general dicen iones. Pero en esta oportunidad vamos a hacer la diferenciación. Le voy a llamar al ion que tiene carga positiva cation. Entonces, puedo decir que un cation es un ion, ¿no? Que puede corresponder a un átomo o una molécula con carga eléctrica positiva. Y esto ocurre porque ha habido pérdida de electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. Tenemos el caso del aluminio, por ejemplo, un número atómico 13, un número másico 27. Si pierde sus 3 electrones que tiene en el último nivel, vamos a obtener un catión trivalente. Su carga va a ser más 3. Y llamamos anión, es un ion, puede ser un átomo o puede ser una molécula, pero su característica es que su carga eléctrica es negativa. Es decir, que tiene un exceso de electrones. Los aniones se describen con un estado de oxidación negativo. Por ejemplo, el oxígeno en su último nivel tiene 6 electrones. Para alcanzar su configuración estable, es decir, tener 8 electrones en su último nivel, requiere ganar 2 electrones. Y al ganar esos 2 electrones, adquiere una carga negativa de menos 2. La notación atómica para un ion, ¿no? Ya lo hemos visto, o simplemente resumimos acá, y eso es importante tener en cuenta, porque eso me permite determinar el número de electrones, tanto para un anión como para un catión. A continuación tenemos ejercicios que nos va a permitir hacer la explicación de lo que acabamos de indicar. Ahora, en cuanto a lo que es tipos de núcleos, existen diferentes tipos de núcleos, tenemos los isótopos, ¿no? Tenemos los isobáricos o isóbaros, tenemos los isótonos y tenemos los isoelectrones. ¿En qué se diferencia estos tipos, ¿no? Estos tipos de núcleos? Si vemos en el cuadro resumen, ¿eh? ¿Cuál es la característica de un isótopo? Que tienen el mismo número de protones. O sea, un elemento que tenga el mismo número atómico. Esa es su característica fundamental. Cuando yo hablo de isóbaros, su característica fundamental es que deben de contener el mismo número másico. Cuando hablo de isótonos, su característica fundamental es que deben de contener el mismo número de neutrones. Pero cuando hablo de isoelectrones o isoelectrónicos, ¿no? Entonces, su característica fundamental es que deben de contener el mismo número de electrones. Pero acá hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando hay la presencia de un gas noble, este no presenta carga. Lo que acabamos de explicar, ponemos ahí un ejemplo para que ustedes puedan completar. La otra parte de este tema es lo que corresponde a la configuración electrónica. Entonces, en una estructura electrónica encontramos nosotros la zona extranuclear o nube electrónica, que es la región del átomo en el cual se encuentran los electrones ubicados específicamente en orbitales. La nube electrónica está formado por niveles de energía, subniveles de energía, orbitales atómicos y electrones. Ok, como estábamos indicando, siempre que hablemos de electrones, estos electrones son representados por 4 números cuánticos, de ahí su importancia a conocer. ¿Cuáles son estos números cuánticos? Primero tenemos el número cuántico principal, que está representado por la letra n minúscula, y ¿qué es lo que nos va a definir ese número cuántico? Me define la energía del nivel principal.
¿no? Que eso es lo que más nos interesa. Tenemos dos tipos de representación, la representación cuántica, que es con números, y la designación o representación espectroscópica, que es con letras, desde la K hasta la Q. También tenemos por cada nivel, porque nos está hablando del nivel principal, cuál es la cantidad máxima de electrones que tiene presente. Si nosotros observamos, tenemos ahí que es 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Existe una fórmula que me permite determinar el número de electrones, que es 2n al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que n es 2, 2 al cuadrado sería 4 por 2, 8. Si digo que n es 4, 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. O sea, esa fórmula 2n al cuadrado me permite a mí determinar el número de electrones del primero al cuarto nivel. Eso es lo que debemos de tener en claro. Luego tenemos el número cuántico secundario, también llamado azimutal, cuya simbología, ¿no? O cómo es que lo identificamos este número cuántico, cómo lo representamos a través de la letra L. ¿Qué es lo que me va a indicar? La forma específica del orbital, ¿no? Sommerfeld planteó la existencia de sus niveles de energía o subcaps. Eh, Igual que en el caso anterior, tenemos nosotros una representación cuántica que va de el 0 hasta el 6, dependiendo, y una representación espectroscópica que está por letras, que es la S, la P, la D y la F. Entonces, hemos visto que el número cuántico principal se representa a través de números. En este caso, el número cuántico secundario o azimutal lo vamos a representar espectroscópicamente, es decir, utilizando letras. El tercer número cuántico perdón, el número cuántico secundario o azimutal, para yo conocer el número de electrones que debe haber por cada subnivel, también tenemos una fórmula. Dice, número máximo de electrones es igual a 2 que multiplica a 2L más 1. Y eso me permite determinar, por ejemplo, S solamente contiene 2 electrones. P como máximo contiene 6 electrones. D como máximo contiene 10 electrones y F como máximo contiene 14 electrones. Los tipos de orbitales, ¿no? Es fácil de recordar porque vamos a encontrar PZ, PI, ¿no? Y PX. Entonces, observe la fórmula que tienen los lóbulos, ¿no? En el caso del PZ, del PX y del PI, que eso nos permite representar los tres orbitales que presenta el subnivel P. Y en cuanto a los orbitales D, vamos a encontrar que presenta 5 orbitales, ¿no? 5 orbitales el subnivel D. El DIZ, el DXZ, el DXY, el DX cuadrado menos Y cuadrado y el DZ cuadrado, ¿no? Entonces, los lóbulos, vean ustedes la forma como están representadas. Tenemos el número cuántico magnético, ¿no? Este número cuántico magnético nos va a indicar la orientación de un orbital en el espacio. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Que está representado a través de números. Y va desde menos L hasta más L, pasando por cero. Es decir, si nosotros utilizamos la recta numérica, ahí podemos ubicar esos valores. Y el último número cuántico, el de spin, que lo vamos a representar por S, nos va a indicar el sentido de giro de un electrón sobre su propio eje, tal como podemos ver en la figura. Entonces, cuando yo hablo de un electrón, lo que tengo que tener en claro es que este puede ser o debe representarse, ¿no? Por 4 números cuánticos. Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico de spin. Tenemos ahí un resumen que podemos visualizar, ¿no? Todo lo que hemos venido indicando está ahí resumido para que podamos recordar lo que acabamos de explicar. Hay un ejemplo que dice, determina los números cuánticos para el último electrón de 5p5. Entonces, el n, que es el número cuántico principal, nivel de energía,
5. Para L, estamos hablando que L, ¿no? S es 0, P es 1, D es 2, F es 3. Entonces ahí tenemos L1. Recordemos que P tiene 3 orbitales, va a ir de -1 a +1. Y S, ¿no? ¿Cómo es que voy a determinar? Ya aplicamos la regla de Hahn, el llenado de orbitales por electrones. Recuérdese que cada orbital como máximo debe tener 2 electrones. Entonces, para el 5p5, ¿no? Vamos a encontrar que sus números cuánticos es 5, 1, 0, menos 1 medio. ¿No? Entonces, observa el detalle que es importante, ¿no? Cómo, por ejemplo, esos 5 electrones se van a, digamos, numerar, identificar. ¿Cómo son? Orbitales que están en un mismo subnivel, entonces cada orbital por lo menos debe de contener un electrón. Y si sobra electrones, recién aplicamos el apareamiento, que eso es lo que observamos en la figura. Los niveles de energía, veamos ahí, el nivel de energía, el aumento, ¿no? De energía y el aumento de estabilidad en sentido contrario. O sea, entre más cercano estén los electrones al núcleo, hay aumento de estabilidad. Y entre más alejados estén del núcleo, ¿no? Se requiere de mayor, su energía es mayor. La configuración electrónica, ¿no? Consiste en distribuir los electrones en torno al núcleo en diferentes estados energéticos, niveles, subniveles y orbitales. Entonces, observe que, de acuerdo al principio de Aufbau, ¿no? Término alemán que significa construir, ¿no? Establece que los electrones se distribuyen en orden creciente de la energía relativa de sus niveles. En el lado derecho vemos los niveles, vemos los subniveles y vemos cómo van ingresando los electrones en cada uno de los subniveles. Observe que hasta el 4s2 no tenemos ningún problema, sigue el orden, ¿no? Pero en el cuarto nivel, en vez de saltar los electrones al subnivel P, vemos que saltan al subnivel 3D, o sea, un subnivel anterior. Y de acuerdo a ello, la secuencia que se sigue en el A, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, tenemos algo que escuchamos siempre, la regla del serrucho o de Molière. Es una forma práctica para realizar la distribución de electrónica por sus niveles, teniendo en cuenta el principio planteado por Aufbau, ¿no? Entonces, eso me da el número de subniveles, me da el número de orbitales y me da el número de electrones. Tenemos un ejercicio de aplicación que ustedes lo pueden ver ahí, está hablando de un Z25. ¿Qué cosa significa eso? Que como no me dice que tiene carga, me está hablando que es un átomo neutro y que por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el número de electrones a distribuirse van a ser 25. Entonces, observe ahí la secuencia que se está siguiendo, ¿no? Y en función a ello es que se va haciendo la distribución de electrones tal como hemos indicado. Una vez que hemos hecho esa distribución aplicando la regla de Sarrus, podemos plantearla en forma lineal y podemos tener la configuración electrónica. Ojo que esta configuración yo la puedo simplificar utilizando un gas noble. La configuración electrónica, ¿no? Hay principios que hay que tener en cuenta, el principio mínimo de energía, el principio de Aufbau, ¿no? Dice los electrones se ordenan según energía creciente de los orbitales, tenemos el principio de exclusión de Pauli, cada orbital, eso es importante tener en cuenta, acepta como máximo 2 electrones con sentidos opuestos, es decir, un spin en forma vertical con dirección hacia arriba y un spin con dirección vertical hacia abajo. Eso es importante. O sea, dos spins opuestos, uno con carga positiva más un medio y el otro con carga negativa menos un medio. Esa es la forma correcta de llenar los orbitales con electrones. Y el principio máximo de multiplicidad o regla de Hahn dice, al llenar los electrones en orbitales de un mismo subnivel, primero se llenan todos los orbitales con el mismo spin. Es decir,
todos con un spin vertical con dirección hacia arriba, ¿no? Más un medio, y si sobran electrones recién viene el apareamiento. Eso es lo que nos dice la regla de Hahn. Entonces, el principio máximo de multiplicidad de la regla de Hahn es muy útil porque en función a ello yo puedo distribuir los electrones por orbitales. Ahí tenemos el caso del flúor, por ejemplo, ¿no? Observen ustedes que tiene el 1s, el 2s, el 2px, 2pi, 2pz. ¿Por qué colocamos así? Porque simplemente P tiene 3 orbitales. Observe que los espines, ¿no? De color rojo, ¿no? Que ingresan hacia arriba, dice, aplicando la regla de Hahn, por lo menos cada orbital debe contener un electrón. Y si sobra electrones, recién viene el apareamiento. Y vemos los electrones, sus espines que están hacia abajo de color azul, para poder hacer la diferenciación. En la distribución por orbitales, el principio de exclusión de Pauli dice, dos electrones en un mismo átomo no pueden tener el mismo número cuántico. Siempre tiene que haber un número cuántico que lo diferencie, ¿sí? Puede ser el número cuántico de Spin o puede ser otro número cuántico, pero siempre, ¿no? Siempre dos electrones que estén en un mismo orbital van a tener un número cuántico que lo diferencia. Y en este caso, básicamente quien lo va a diferenciar es el número cuántico de spin, es decir, el sentido de giro que tiene el electrón. Viene la parte final de la sesión y acá formulamos las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo define la palabra átomo a partir de sus raíces? Ya lo indicamos, ¿no? Tenemos una figura donde está la estructura y nos dicen complete, ¿no? Las partes que tiene esa estructura del átomo. Tenemos un cuadro donde me dice el núcleo, corteza, electrones, orbitales, para que podamos hacer una descripción de cada uno de ellos y a qué se denomina iones, escriba un ejemplo. Algo que es importante. Hemos hablado al inicio nosotros de una línea de tiempo y encontramos unos científicos que participaron, ¿no? En la elaboración de esta línea de tiempo al proponer sus definiciones respecto a los modelos atómicos. ¿Qué es lo que queremos de ustedes? Que cada uno de esos científicos puedan realizar una breve biografía y en ellos resaltar cuáles fueron sus aportes en la evolución de los modelos atómicos. Luego tenemos algunos ejemplos ahí y nos piden determinar los números cuánticos del último electrón de las siguientes notaciones cuánticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nuestra configuración electrónica, luego ubicarnos en el subnivel de acuerdo a sus orbitales que tiene y colocaremos, ¿no? Cuáles son los números cuánticos que identifica a ese electrón. Luego tenemos realizar la configuración electrónica de los siguientes elementos químicos. Para todos ellos nos están dando su número atómico. Ya sabemos que el número atómico en un átomo neutro es equivalente al número de electrones. Luego tenemos que hay que determinar la cantidad de subniveles P llenos para Z35 tenemos la configuración de un átomo que termina en 3D, cuál es su número atómico, o sea, ejercicios que nos va a permitir poder reforzar lo que hemos aprendido. Bien, estamos en la parte final ya de la sesión. En esta parte viene lo que hemos aprendido. Es muy importante, mis estimados estudiantes, que ustedes puedan manifestar honestamente qué aprendieron, qué es lo que falta aprender, y eso también a mí me va a permitir poder hacer el reforzamiento correspondiente. Estamos haciendo un resumen ya en esta etapa final, ¿no? Que observamos en este cuadro, ¿no? Donde aparece que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Hacemos la observación que no son las únicas partículas subatómicas, pero que se estudian estas porque se encuentran completamente definidas.
Ahora, se puede representar, ¿no? Tenemos una notación atómica, observe para el caso del átomo de oxígeno, está colocando solamente dos parámetros que son importantes, el número atómico y su número másico, que es un átomo neutro, y luego observamos un ion o un anión porque su carga es negativa y en la flecha dice gana dos electrones. ¿Qué significa esto? El oxígeno está en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en su último nivel. Si nosotros queremos que adquiera su configuración estable, es decir, contar con 8 electrones en su último nivel, significa que va a ganar 2 electrones. Y al ganar esos 2 electrones adquiere una carga negativa de -2. Eso me permite hacer su configuración electrónica y me lleva a eso a determinar lo que es el nivel de valencia. Para cerrar esta parte tenemos actividades virtuales que ustedes deben presentar la siguiente semana. Tenemos una tarea correspondiente a estructura atómica y otra correspondiente a nube electrónica. Muchas gracias por su participación en esta sesión.